la trayectoria académica de el especialista Juan Carlos Ramírez Domínguez. Él es licenciado en Economía, titulado con mención honorífica por la Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con la especialidad en Educación Alternativa, Tecnología Educativa, impartida por la Escuela Bancaria y Comercial y la Confederation College de Canadá. Realizó estudios de maestría en estudios latinoamericanos por el Centro de Estudios Latinoamericanos CELA de la UNAM. Ha cursado varios diplomados en la UNAM, entre ellos el diplomado en Comercio y Negociaciones Internacionales, otro en Educación Contemporánea en México y uno más sobre la matemática de la complejidad para humanistas y científicos sociales. Este tema en particular, esta referencia profesional me parece muy interesante porque justo lo que hoy estamos viviendo es eso, ¿no? Es este encuentro entre la ciencia, la tecnología y cómo incide directamente en las actividades humanas. Juan Carlos también se ha desarrollado profesionalmente como docente adscrito a la División del Sistema de Educación Abierta y a Distancia y al Sistema Escolarizado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, del 2009 a la fecha, y también imparte clases en la Escuela Bancaria y Comercial en el área de Economía Aplicada desde el 2002. Se desempeñó del 2012 a 2017 como secretario académico de la División Suayet de la FES Acatlán. Y actualmente es jefe de la mediateca de nuestra institución FES Acatlán. Entonces, Juan Carlos, bienvenido, te cedo la palabra. Hola, maestra, doctora Alba. Muchas gracias por la invitación a esta reunión. El tema que nos reúne hoy es bastante interesante. Es América Latina frente a la Quinta Revolución. Yo me permití preparar una presentación que la voy a compartir ahorita para empezar nuestra exposición. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a mis compañeros ponentes y espero que esta jornada tenga a bien reportarnos a cada uno de nosotros un conocimiento significativo de lo que implica esta última revolución industrial a la que se está enfrentando la humanidad y sus consecuencias en diferentes ámbitos. Esta es mi presentación. No sé si ya pueda iniciar, doctora. Ya me arranco. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, permítanme. Empezamos, Juan Carlos, adelante. Ok. Mi presentación la titulé de la siguiente manera: la revolución industrial y la formación de recurso humano. Tengo dos objetivos, que es dar las principales características de las diferentes revoluciones industriales que ha vivido el sistema de producción capitalista a lo largo de su historia, entendiendo desde un principio el capitalismo como un sistema abierto, entendido también como un fenómeno complejo, un sistema abierto que se autorregula y que es robusto, y que ha alcanzado propiedades emergentes, lo cual ha hecho que este sistema de producción se mantenga a lo largo del tiempo a través de su capacidad autorreguladora al interior del sistema y salga preponderantemente con innovaciones científico-tecnológicas que le han ayudado a incrementar o sostener sus tasas de ganancia a lo largo de su vida, de su historia. El segundo objetivo de esta presentación, sin duda, es, una vez repasado desde el punto de vista histórico y muy breve lo que es el capitalismo, comentar algunas de las implicaciones que ha tenido esta cuarta revolución, a lo que los economistas le hemos denominado cuarta revolución industrial, y sus impactos en las instituciones de educación superior públicas y privadas, y fundamentalmente también en el mercado de trabajo, ¿no? Por ello, me permito iniciar con un pensamiento de Ovidio, que dice que si bien es cierto, nada se extingue, nada en el mundo es permanente, todo fluye hacia adelante y todas las cosas surgen investidas de una naturaleza cambiante. Incluso las edades se deslizan en constante movimiento, ya que el agua estancada nunca llegará al mar. Lo que quiero dar a entender con esto es que el sistema en el que vivimos efectivamente es un constante cambio y es un sistema que muta, se autorregula y que adquiere propiedades emergentes
que muy probablemente no estaban contempladas, pero que han sido aprovechadas por el propio sistema para autorregularse y seguir creciendo como sistema y seguir robusteciéndose como tal. En ese sentido, esos son los capitalismos que yo alcanzo a identificar por lo que he investigado en estos últimos años. Un capitalismo mercantil, un capitalismo industrial, un capitalismo monopólico financiero y un capitalismo cognitivo. ¿Cuáles son los elementos que hace que este capitalismo mute, se transforme y adquiera un nuevo nombre u una nueva dinámica? Pues yo considero o identifiqué al menos dos características o dos elementos de cambio. El primero son cambios en los patrones de acumulación de capital. Esto no es otra cosa que es el surgimiento de nuevos sectores, el surgimiento de nuevas actividades generadoras de riqueza que son aprovechados por los estados-nación y por el sector empresarial del momento o por el capital inversor en el momento, que van provocando cambios en los sistemas de producción y en las formas en las que se han organizado las sociedades en cada momento histórico. Obviamente estos cambios, estos patrones de acumulación de capital han sido directamente influenciados por cambios científicos tecnológicos. Revoluciones científico-tecnológicas que al crecer su impacto más allá del aparato productivo y empezar a impactar a las sociedades, a las instituciones y a toda la sociedad en su conjunto, pues esto adquiere una característica de revolución y de revolución industrial. Otro elemento que he considerado como factor de cambio que lleva a un capitalismo a seguir transformándose son los cambios de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Utilizando categorías marxistas, pues lo que tenemos aquí es que las fuerzas productivas, los factores de producción van modificándose a lo largo del tiempo, van adquiriendo nuevas habilidades en función de la incorporación de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, y obviamente van surgiendo intereses de organización diferente a las del pasado. De tal suerte que las relaciones sociales entre la producción también van modificando, sistemas políticos se modifican, grupos de trabajadores se asocian, se concentran para empezar a demandar más y mejores oportunidades, modifican los términos de pago, se modifican los procesos de generación de ganancia y eso da como origen las nuevas relaciones sociales de producción. Pues son estos dos elementos que yo considero que han cambiado en cada una de estas etapas del capitalismo. De tal suerte que rápidamente el capitalismo mercantil consideraba como principal actividad generadora de riqueza el comercio, ¿no? A lo largo del siglo XVI, siglo XVII, y es con la llegada de innovaciones científico-tecnológicas, como por ejemplo la máquina del vapor, que arribamos a la primera revolución industrial. La revolución industrial del siglo XVIII generó grandes transformaciones en el sistema de producción capitalista, implicó grandes modificaciones en las relaciones sociales y generó un fenómeno bastante interesante. Producción en masa, contratación en masa y consumo en masa. Eso fue mejorando, fue incrementando los procesos de acumulación de capital y fueron abriendo nuevas oportunidades de mercado o nuevos nichos de mercado. Se abre entonces la oportunidad de generar ganancia a través de instrumentos o de mercancías intangibles colocadas fundamentalmente en los mercados de valores. Mercados de valores con grandes cantidades de productos financieros y con una capacidad impresionante de generar ganancia en muchísimo menor tiempo, pero también con un peligro de perder grandes cantidades de ganancia en ese mismo periodo de tiempo. Entonces surge un capitalismo financiero, un capitalismo monopólico, donde el patrón de acumulación de capital migra, no del todo, pero sí una gran parte del proceso de generación de riqueza se comparte entonces en los canales o en las autopistas de los mercados financieros. Posteriormente, el advenimiento o se sigue evolucionando en términos científicos, tecnológicos y de innovación. En el siglo XXI, en la década de los 70, se descubre el chip, ¿no? Una capacidad de concentrar grandes cantidades de información en dispositivos muy pequeños y ser aplicados en un sinfín de softwares, pues van y dan origen a un nuevo capitalismo, ¿no? Un capitalismo cognitivo, donde el conocimiento es considerado ya ahora como una mercancía que tiene marca,
¿no? Que tiene diferentes calidades y que sobre todo está llamada a cotizar en el mercado. No significa que el conocimiento no haya estado en los anteriores capitalismos, sí hay presencia de innovación, ciencia y tecnología y de conocimientos en todos los capitalismos, pero lo que caracteriza ahora a este capitalismo cognitivo es que el conocimiento es considerado en los mercados como una mercancía más. De ahí la importancia ahora de las marcas, las patentes, que hacen que los diferentes conocimientos coticen cual si fuera una botella de vino, ¿no? O un automóvil en el mercado. Nos estaremos fijando quién lo produjo, bajo qué características lo produjo, qué calidad tiene este conocimiento para poder mercar con los diferentes conocimientos que se van generando en diferentes partes del mundo. Esto también abre una nueva división internacional del trabajo que ahora va a estar en función de la forma en la que los países se posicionan en este capitalismo. Se podrían posicionar como generadores de ciencia, tecnología y conocimiento o como consumidores de ciencia, tecnología y conocimiento. Al parecer, a las economías en vías de desarrollo, tanto de ingreso medio bajo como de ingreso medio alto, nos está tocando jugar el papel de consumidoras y usuarias de ciencia, tecnología y conocimiento, ¿no? Esto es un tema muy interesante que nada más lo tomo como un contexto para lo que pretendo desarrollar más adelante, ¿no? En el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, fue la máquina del vapor, ¿no? Esta vez serán los robots integrados en sistemas ciberfísicos los responsables de generar una transformación radical. Como les comentaba hace rato, nosotros los economistas le hemos denominado a esta última revolución una cuarta revolución industrial, que más adelante pretendo explicar en qué consiste esta cuarta revolución industrial. Pero esta cuarta revolución industrial no podríamos entenderla sin al menos 5 elementos fundamentales. Primero, esta cuarta revolución industrial o revolución 4.0 tiene un espacio geográfico de origen. Es Alemania. Alemania fue el primer país en establecer en la agenda política, en la agenda de gobierno, el tema de estrategia de alta tecnología. El segundo elemento de esta revolución 4.0 se basa en sistemas ciberfísicos. ¿Qué es esto? Es una combinación de la infraestructura física con softwares muy avanzados, sensores, nanotecnología, tecnología digital y comunicación, entre otras cosas. Otro elemento que caracteriza a esta cuarta revolución o revolución 4.0 es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas hoy está jugando un papel muy importante. Pensar que hoy las cosas se puedan comunicar entre ellas para llevar a cabo funciones muy específicas, como pensar que tu reloj despertador al mismo tiempo que te está despertando, está mandando una señal para que se prenda la cafetera y tú al salir de la regadera puedas disfrutar de un rico café, marca la diferencia con respecto a periodos anteriores de la forma en la que el ser humano a través de la tecnología intentaba facilitarse algunos procesos de la vida cotidiana. El cuarto elemento es que esta cuarta revolución o revolución 4.0 pues permitirá nada más agregar 14.2 billones de dólares a la economía en los próximos 15 años. Y yo creo que va a incorporar más millones a la economía en este mismo periodo. Y finalmente, el quinto elemento para poder entender a esta cuarta revolución es que, sin duda, y es el punto en el que nos estaremos enfocando al final de esta presentación, es que, pues, que se cambiará considerablemente el empleo, ¿no? Se cambiará por completo y afectará a las industrias de todo el planeta. En este sentido, podemos ver que la cuarta revolución industrial, pues, no se define necesariamente como un conjunto de tecnologías emergentes, ¿no? Sino más bien es la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital, conocida como tercera revolución industrial. Es decir, hay el uso de las innovaciones científico-tecnológicas de la revolución anterior, de la tercera, pero vamos a ver qué es lo que hace o qué es lo que nos lleva a los economistas no hablar de una prolongación de la tercera revolución industrial y sí estar hablando de una cuarta revolución industrial, ¿no? En ese sentido, de manera
contextual, de manera muy rápida, veremos en qué consisten cada una de estas 3 revoluciones anteriores. La primera revolución industrial, como ustedes bien lo saben, pues transformó todo el mundo como ningún otro fenómeno histórico lo había hecho desde el Neolítico, ¿no? Se pasó de una economía rural basada en la agricultura y el comercio fundamentalmente a una economía urbana, industrial y mecanizada que cabalgaba toda esta responsabilidad de transformación sobre la máquina de vapor. La segunda revolución industrial pues es la basada en la electricidad y los combustibles fósiles, los cuales darán energía a miles de fábricas que crecieron en tecnificación y en tamaño, propiciando con esto una división del trabajo sin precedentes. Y la tercera revolución, que pareciera muy lejana, pero no fue apenas en la década de los 70 del siglo pasado, 1970, esta tercera revolución industrial se enfatizó fundamentalmente en la automatización a una velocidad exponencial desde la década que les comentaba. Hasta nuestros días hemos visto que millones de ciudadanos vivimos conectados a través de los teléfonos celulares gracias a esta incorporación o a este chispazo científico-tecnológico conocido como el chip, ¿no? Sin embargo, es interesante ver que estas 3 oleadas han generado en los últimos 200 años transformaciones en la humanidad muy superiores a las transformaciones que esta misma humanidad había generado en los últimos 10,000 años. Y parece que esto no tiene freno. Siguen habiendo innovaciones impresionantes y la velocidad con la que están surgiendo las innovaciones es cada vez más acelerada. De tal forma que hay 3 razones por las cuales podríamos considerar que esta revolución, la cuarta, no es una extensión de la tercera revolución industrial. Y me explico. La primera característica con la que consideramos que no es una extensión de la tercera revolución es la velocidad, ¿no? Es la velocidad con la que se está innovando, es la velocidad con la que estas innovaciones están saliendo al mercado, es la velocidad con la que los consumidores se están apropiando de las innovaciones y es la velocidad con la que los propios consumidores están haciendo un uso óptimo de estas innovaciones científico-tecnológicas. Es decir, basta con bajar una aplicación, empezarla a utilizar, nos volvemos de manera intuitiva cada vez más especializados en esta nueva tecnología y el periodo de vida útil de esta innovación científica tecnológica, dada la velocidad y dadas las características de estos nuevos consumidores, hacen que la velocidad sea muchísimo mayor. Y lo que esto anterior empuja a los departamentos de investigación y desarrollo a estar innovando de una manera cada vez más rápida. La segunda característica que nos hace pensar que no es una prolongación es el alcance. Esto quiere decir que cada vez más, ¿no? Cada vez más actividades humanas, actividades cotidianas, tienen que ver o están vinculadas de manera directa con el uso del Internet o con el uso de una aplicación. Pagar nuestra mensualidad del celular, ¿no? Comprar algún artículo en línea, pagar la gasolina, pagar una cuenta en el bar, son actividades que cada vez más son cada vez más comunes en este momento en nuestra sociedad. El otro factor es el impacto en los sistemas. Esto quiere decir que estas innovaciones científico-tecnológicas están impactando a todo el aparato público, a todas las organizaciones públicas y privadas, ¿no? Esto nos lleva a tener que empezar a incorporar estas innovaciones científico-tecnológicas en el área de las instituciones públicas y privadas para empezar a facilitar los procesos que tradicionalmente realizan estas instituciones. Es por estas 3 características que consideramos que no es una tercera revolución industrial, sino estamos en una cuarta revolución industrial que está alterando muchísimas cosas en nuestra sociedad. Dentro de esas cosas es el trabajo, ¿no? Las revoluciones industriales, todas estas anteriores, han tenido incidencias en diferentes magnitudes en el mercado de trabajo. Primero, la primera revolución, si nosotros de manera muy resumida sumáramos, concentráramos
los efectos de la primera revolución industrial, la cual se basó en la máquina del vapor y el ferrocarril, más la segunda revolución industrial, que fue soportada por la electrificación, el petróleo, la química y los productos farmacéuticos, lo que tiene la humanidad al término de estas dos grandes revoluciones industriales es aumentar significativamente la producción, ¿no? Es decir, se arriba hacia una producción, como lo comenté al principio, se arriba en este momento histórico a una producción en masa, a un consumo en masa y a una contratación en masa. Esto, la producción en masa, los economistas vemos que al incorporar las innovaciones tecnológicas, pues se lleva a cabo un incremento en los costos totales, pero no así en los costos promedios, y de ser muy efectiva la innovación, los costos marginales podrían tender a cero. En este periodo, pues lo que sí se redujo notablemente fueron los costos, ¿no? Y el tiempo de producción. Sin embargo, estos efectos en la esfera de la producción también tuvo implicaciones en diferentes niveles, en diferentes momentos históricos, en el trabajo, en el mercado de trabajo. Estas primeras dos revoluciones y sus resultados, ¿no? Lo que implicó es que el trabajo que previamente se realizaba por los artesanos, fuerza de trabajo altamente calificada, se descompuso en áreas pequeñas y muy especializadas, que requerían menos habilidad, pero menos trabajadores para llevarlas a cabo. Entonces, estas dos primeras revoluciones industriales, a quien perjudica es a la fuerza de trabajo altamente calificada, ¿no? Como eran los artesanos, y beneficia a aquel sector de mano de obra medianamente calificada que se especializaban en actividades muy concretas a lo largo de un proceso de producción y que no les demandaba altos conocimientos, ¿no? La tercera revolución industrial, ¿no? Esta caracterizada por la introducción gradual del chip, los ordenadores, computadoras, la telemática, etcétera, parece que es al revés, ¿no? Los ganadores de esta tercera revolución iniciada en la década de los 70 son los empleos o los trabajadores con un alto nivel educativo. Es decir, si bien es cierto que en la primera y la segunda revoluciones los tejedores, los herreros, los artesanos, productores de acero, fueron barridos por los telares, en las décadas recientes, la automatización ha reducido la demanda de muchos trabajos de medianas habilidades y mudándose a demandar fuerza de trabajo altamente calificada y sobre todo en el uso de ciertas tecnologías específicas para poder cumplir con perfiles específicos en el mercado de trabajo, ¿no? Y esta cuarta revolución, es una combinación de avances, ¿no? Combinación de avances y tecnologías digitales y dinámicas que han implicado modificaciones socioeconómicas, ¿no? Han dado origen a tres potentes fuerzas de transformación. Esta cuarta revolución está caracterizada por estas tres fuerzas de transformación. La primera, el nuevo comportamiento del consumidor. Hoy tenemos un consumidor con acceso a Internet, con redes sociales, el cual compara precios en función de su grado de conectividad, ¿no? Pero también este nuevo consumidor está caracterizado o lo podemos ver, ¿no? En una generación en particular, la generación de los millennials. Estos consumidores en el mercado tienen características muy específicas, vistos como consumidores. Al ser una generación que se encuentra conectada la mayor parte del tiempo a sus dispositivos móviles, es de esperarse que tengan un trato directo con las marcas que les gustan y los productos y servicios que desean. No confían ciegamente en la publicidad. Es decir, es un consumidor que se informa y que investiga antes de realizar una compra, antes de tomar una elección en el mercado. Valora experiencias como viajar y otras cosas que no se le pueden quitar. La opinión de sus amigos y de personas cercanas influyen en su toma de decisiones en el mercado. Y finalmente, estos consumidores, este nuevo comportamiento del consumidor, aprecian o valoran mucho el tiempo libre. Por lo tanto, para este nuevo consumidor,
la mejor opción es la compra en línea. Esa es una de las características de esta cuarta revolución y sus implicaciones en el mercado. La segunda es una irrupción de la tecnología caracterizada por una gran movilidad de información, una hiperconectividad entre toda la sociedad y las instituciones, una explotación de datos, la inteligencia artificial utilizada a diferentes niveles, infraestructuras como el blockchain, la nube, y la computación en la nube, ¿no? Y finalmente, los nuevos modelos de negocio. Hoy, esta cuarta revolución está invitando a la generación de nuevos modelos de negocio basados en el e-marketing, que surgen como una opción más de emplearse, una opción más de incorporarse a la actividad económica a través de estrategias de emprendedurismo, y lo cual tiene implicaciones laborales, y hay que empezar a pensar las formas en las que se han de regular estos nuevos modelos de negocio. Esto es lo que tenemos en esta cuarta revolución. Eso es lo que nos está tocando vivir, algunos que ya estamos pasando los 40, y lo que estamos observando en nuestros estudiantes y en nuestros jóvenes que pertenecen a esta generación de millennials, ¿no? Pero todo esto me lleva a preguntarme, ¿qué papel desempeñan los seres humanos en un mundo dominado por la tecnología? ¿Cómo será el mercado laboral en el futuro? Una realidad es que la cuarta revolución, también conocida como Revolución 4.0, tendrá un efecto disruptivo sobre el empleo, aunque todavía no sabemos a ciencia cierta cuál será el impacto final que tendrá esta cuarta revolución en el empleo y en los perfiles de trabajadores que estará demandando el mercado. Pero sí tenemos aproximaciones a lo que está esperando y a lo que está demandando el mercado de trabajo. Es entonces que nos arrancamos a preguntarle a los empresarios qué opinan sobre esta cuarta revolución. Tenemos que el 70% de los ejecutivos tienen expectativas muy positivas de esta cuarta revolución. El 85% creen que las innovaciones en los sistemas ciberfísicos serán beneficiosas para toda la sociedad. El 64% están dispuestos a asumir el riesgo de innovar o empezar a invertir en departamentos de investigación y desarrollo en sus respectivas empresas. Y el 17% teme por el impacto negativo en los trabajadores, ¿no? Lo cierto es que hasta la fecha, la mayoría de las economías locales, de los ciudadanos, ¿no? Pareciera que percibimos que estamos perdiendo la carrera frente a las innovaciones científico-tecnológicas. Esto ha sucedido en todas las revoluciones industriales. Siempre se ha tenido la impresión de que la ciencia y la tecnología, el mercado de trabajo pierde con respecto a estas llegadas estas oleadas de innovación de ciencia y de tecnología. Sin embargo, las sociedades, las instituciones se adaptan, apropian las innovaciones científico-tecnológicas, las explotan, las llevan a su máxima rentabilidad, a su etapa de rendimientos crecientes a escala, de tal suerte que se alcanza a la innovación científico-tecnológica y se explota la innovación científico-tecnológica de ese periodo, y es cuando algunos autores, como Carlota Pérez, determinan periodos de 50 años de creación y de destrucción, ¿no? Entonces, ¿qué estamos ahorita? Sí, tal vez con temor de que algunos empleos van a desaparecer. Sin embargo, las sociedades y el mercado de trabajo se tendrá que adaptar. Los que salgan del desempleo tendrá que adquirir nuevas habilidades y nuevas destrezas para poderse incorporar a actividades que la propia revolución está abriendo para toda la sociedad, ¿no? Entonces sí, es una carrera que en el corto plazo pareciera que se va perdiendo, pero lo cierto es que la historia nos dice que todo avance tecnológico en el largo plazo es positivo. Lo que resulta inédito en estos últimos tiempos es la velocidad con la que se están llevando a cabo estas innovaciones científico-tecnológicas. La transición entonces será dura y será dolorosa. Tendremos al menos un escenario con las siguientes características. Se espera periodos de precariedad, es decir, desempleo y precariedad para quienes no se reciclen y no se adapten lo suficientemente rápido, pero también no tendremos, por otro lado, periodos de dualización.
Esto quiere decir que el mundo se dividirá entre quienes sepan domar a las máquinas y quienes realicen trabajos tan poco calificados que no resulte rentable sustituirlos por un proceso innovador o un proceso basado en máquinas, ¿no? Y ejemplos tenemos muchos. Por ejemplo, los conductores serán sustituidos el día en que el coche no tripulado de Google mejore notablemente la tasa de incidencias del ser humano. Kiva, el robot de Amazon, que ordena, entrega y almacena paquetes en sus hogares, ya ha multiplicado por 4 la productividad de un operario especialista. Y los contadores, los asesores, los gestores, nosotros que hemos sido funcionarios administrativos, estamos siendo cada vez más relegados por softwares cada vez más especializados que realizan de manera eficiente ciertas actividades mecánicas, ¿no? Esto, acabo de ver una noticia ayer que en algunos países del planeta, en el marco del COVID-19, algunas empresas que distribuyen alimentos lo están haciendo a través de robots inteligentes, ¿no? Pues aquí está la revolución 4.0, el uso de todas estas tecnologías en un momento complicado de la humanidad, ¿no? Por otro lado, entonces, la cuarta revolución implicará un incremento de productividad de las empresas. Va a acortar los ciclos de innovación, ganancia, es decir, se están acortando las tasas internas de retorno. Son inversiones que retornan cada vez más pronto, favoreciendo a los emprendedores, insisto, a los emprendedores frente a los monopolistas, frente a los grandes consorcios que concentran grandes cantidades de los negocios. Al mismo tiempo que las nuevas máquinas van a contribuir a la producción de bienes y servicios, a la producción de más bienes y servicios que en su proceso de producción se puede empezar a ver que sus costos marginales puedan tender a cero y lograr equilibrios de la empresa con costos medios bajos y con un margen de ganancia cada vez más alto, ¿no? Sin embargo, esto también no solamente permea al mercado, a los consumidores, también hay una presión social en este sentido. Va a ser tan fuerte esta presión que ningún gobierno de ningún partido político pueda garantizarle la estabilidad a sus votantes sin entrarle o pretendiendo eludir elementos como los siguientes. Ningún gobierno va a poder eludir, dada la presión social, la transparencia, ¿no? Dado estas innovaciones científico-tecnológicas, todos tenemos la capacidad de exigir cuentas, ¿no? De tal suerte que los datos deberán ser abiertos, ¿no? Tenemos las posibilidades de tener acceso a la información, todos los gobiernos tendrán que administrarse de mejor forma y de manera electrónica, y gestión inteligente de los recursos. Hoy los gobiernos también tendrán, dada esta revolución, facilitarnos muchos procesos administrativos utilizando toda la tecnología que está al alcance de todo el público y de todas las instituciones. Entonces, hoy los gobiernos también tienen muchísimo trabajo en términos de transparencia, en términos de acceso a información, en términos de administración de la información que ellos generan y en términos de los servicios que ellos prestan a la sociedad, ¿no? Pero también es cierto que hay gobiernos que no han podido evitar, ¿no?, explorar, acercarse a todas esas externalidades positivas que tiene la sociedad en red, ¿no? Por ejemplo, Edward Snowden nos confirmó que Estados Unidos vigila sin discriminación a todos los ciudadanos conectados en el planeta. ¿Por qué lo hacía Estados Unidos? Pues sencillamente porque podía, porque puede. La supercomputación le permite pescar con redes de arrastre todo lo que se mueve entre el océano de los emails, del Facebook y del WhatsApp, ¿no? Es claro entonces que esta revolución no solo consiste en una nueva generación de recursos tecnológicos y de sistemas inteligentes, sino también tiene que ver con una amplia responsabilidad de impacto social que van a recaer en algunas instituciones del sector público. Estos cambios están depositados en al menos 3 pilares, en 3 instituciones muy importantes en esta última revolución. Primero, las universidades. Segundo, los centros de investigación.
Tercero, instituciones públicas y privadas dedicadas a esto. Una enorme responsabilidad, ¿para qué? Para contribuir con la mayor pertinencia al desarrollo del país mediante formación avanzada de creciente número de profesionales, muchos profesionistas que a lo mejor todavía no producimos, la generación y aplicación innovadora de conocimiento, difusión de la cultura y la atención a los problemas locales nacionales, ¿no? En ese sentido, el sector industrial y el sector servicio deberían de ser capaces de influir en los planes de estudios universitarios, tanto públicos como privados, de formación profesional para indicar los intereses formativos y las pertinencias de estos perfiles en el mercado de trabajo. Sin embargo, esto anterior se plantea como un gran reto a las instituciones de educación superior, particularmente a las públicas, porque estas instituciones de educación superior públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, nos estaremos enfrentando a una tensión muy importante, a la tensión de formar capital humano pertinente para el mercado de trabajo y al mismo tiempo no renunciar, ¿no?, a esas necesidades e intereses de aprendizaje de las comunidades locales que benefician no solamente un mercado de trabajo, sino benefician a colectivos, benefician espacios geográficos concretos, benefician a regiones como América Latina y benefician a la humanidad en circunstancias muy particulares. Es decir, universidades públicas como la nuestra, estamos entonces obligadas, ¿no?, a tener una perspectiva al mismo tiempo empresarial, ¿no?, para atender las necesidades del mercado de trabajo, pero también sin renunciar bajo ninguna circunstancia a nuestra responsabilidad, a nuestro compromiso social e irnos alejando en la manera de lo posible de visiones extremadamente economicistas. En este sentido debe formarse recursos humanos altamente calificados, versátiles, con capacidad, ¿no?, de adaptarse con facilidad y rapidez a las nuevas circunstancias del mundo laboral. Los estudiantes deben generar una formación interdisciplinaria no solamente desde el punto de vista metodológico para la investigación, sino desarrollar una actitud como individuo interdisciplinar en la que se tenga la capacidad de hacer confluir en un mismo proceso de investigación diferentes disciplinas, ¿no? También este estudiante este profesional debe de adaptarse a condiciones adversas. ¿Para qué? Para que tenga la capacidad de incorporarse de manera exitosa al mercado de trabajo y, sobre todo, ir vislumbrando el perfil que puede ir desarrollando para desarrollar actividades de trabajo que aún no existen, ¿no? Para lograr esto anterior, los estudiantes debemos adquirir nuevas actitudes, debemos desarrollar nuevas habilidades. Yo he identificado al menos estas 7 actitudes y habilidades, ¿no? Debemos, independientemente de nuestra disciplina, independientemente de nuestra ciencia, mejorar el razonamiento matemático, incrementar nuestra capacidad creativa y nuestra capacidad de analizar, interpretar grandes volúmenes de información a través del uso eficiente de programas estadísticos, del conocimiento de la estadística, resolver problemas complejos, complejos no por complicados, complejos por su constitución, problemas que como un todo son más que la suma lineal de las partes. En este sentido, es muy importante desarrollar habilidades interdisciplinarias como profesionistas, dominar diferentes lenguas extranjeras, algo importantísimo en momentos de adversidad, desarrollar inteligencias emocionales, aprender a tomar decisiones con altos umbrales de incertidumbre y de presión en los puestos de trabajo. La estrategia entonces que puede seguir México, que puede seguir América Latina, que puede seguir el grueso de las economías en vías de desarrollo para generar o para insertarse de mejor manera y poder romper con la dependencia tecnológica que hasta el momento se ha demostrado que tenemos, es la formación de más ingenieros con competencias interpersonales y digitales. No implica renunciar a los otros perfiles, no implica renunciar a los filósofos, no implica renunciar a los historiadores, no implica renunciar a las humanidades, pero sí es un momento en el que debemos ver en qué situación se encuentra la revolución industrial y de qué manera podemos insertarnos de manera más eficiente y obtener mejores resultados. Dedicar entonces desde el punto de vista federal, desde el punto de vista de presupuesto, dedicar esfuerzos al desarrollo de áreas como la energía de hidrógeno, la medicina biónica, las ciencias del agua, la inteligencia artificial, la fibra óptica, los autos eléctricos, entre otras tantas actividades que se están demandando hoy en día. En este sentido,
es importante ver que hoy surgen nuevas disciplinas o están por abrirse nuevas disciplinas. Hoy tenemos que generar arqueólogos submarinos, tecnojuristas, urbanistas digitales, tecnoagricultores, abogados en bioderecho, filósofos de la producción industrial, entre otras tantas. Cada una de estas nuevas disciplinas o cada una de estas nuevas licenciaturas, si se dan cuenta, implica no solamente trabajo multidisciplinario del mapa curricular, sino también el mapa curricular debe de ir, tener contenidos transversales que desarrollen habilidades interdisciplinarias en los estudiantes que se están formando en estos mapas curriculares específicos. Muchas gracias. Agradezco la participación del maestro Juan Carlos Ramírez. Muchas gracias. Creo que es interesante que ahora en línea no podemos escuchar los aplausos de nuestros compañeros, de nuestros invitados, pero bueno, tenemos afortunadamente la reunión, cuenta con 130 participantes, entonces yo creo que muy fuertemente se escucharía el aplauso para ti, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas cosas a reflexionar con esta situación, porque, como lo comentas, estamos en una condición donde un sinnúmero de políticas públicas se tienen que replantear, ¿no? En este sentido también no rompes con la idea de que todo sea tecnología, sino que incluyes esta visión social, que es sumamente importante, ¿no? Nosotros nos acompañan, me imagino que de diferentes universidades, pero nosotros como universitarios de la universidad de la máxima casa de estudios, tenemos muy presente este compromiso con lo social, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante que también valoremos estas condiciones. Voy a dar la palabra ahora. Antes de presentarles al siguiente ponente, quiero recordarles que por favor en el chat me manden el nombre, su nombre completo, para que podamos elaborar un registro y de las mesas de trabajo y posteriormente hacerles llegar su constancia. Y bueno, para los que se incorporaron, que no habían escuchado, digamos, de inicio la logística, la manera en que íbamos a trabajar, voy a dar paso también ahorita al segundo ponente y posteriormente abriremos un espacio de 15 a 20 minutos para preguntas y respuestas, pero esto evidentemente lo vamos a hacer vía el chat. Entonces, por favor, nuevamente coloquen su nombre, la institución de donde nos están acompañando y su pregunta, ¿sí? Entonces, sin más, voy a dar la palabra al maestro Mario Gabriel Rangel Vargas. Él es maestro en Administración de Desarrollo Regional del Colegio de Puebla, obtuvo la certificación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior C en licenciatura en Economía, cursó el diplomado en Economías de Mercado y Capitalismo, Estructura y Dinámica en el Instituto Politécnico Nacional, es docente de la Facultad de Economía de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, también está adscrito a la división del SUAYET de FES-Acatlán y se ha desarrollado profesionalmente como colaborador de los proyectos PAPIME, PE 303718 y PE 305719, ambos referentes al mejoramiento de la enseñanza del SUAYET en FES-Acatlán. El profesor realizó una valiosa aportación para el diagnóstico de nuestros estudiantes en esta entidad. Ha sido instructor en varios cursos, entre los que destacan técnicas cuantitativas para el análisis, de inversión empresariales, metodología para la elaboración de planes de desarrollo económico-social, económico local, taller de análisis de coyuntura, técnicas cuantitativas para el análisis de inversión empresarial y el seminario Indicadores Estadísticos para analizar la balanza comercial. Ya que estamos en confianza, ya que ya se han dado cuenta que casi Zoom no vigila ni nada, no va a pasar nada malo, si comento que el profesor me dijo, cuando le pedí su semblanza curricular, me dijo, no, Alba, ¿qué te preocupas? Lo importante que tienes que decir es que soy chiva de hueso colorado, ¿no?
Entonces, Ya bueno, estamos del otro lado. bienvenido, Gabriel. Es un placer que nos acompañes hoy y te cedo la palabra. Reactiva tu micrófono, Gabriel, por favor. Listo. Primero, buenas tardes a todos. Es un gusto participar en un congreso como este. Y bueno, voy a hablar, o mi ponencia está dedicada a hablar sobre América Latina y la importancia de la cuarta revolución industrial. Hay una hipótesis que está en este trabajo y que está referida a lo siguiente. En realidad, lo que yo considero es que actualmente estamos en una nueva etapa en el desarrollo del capitalismo, que algunos le han llamado capital cognitivo, otros le llaman capital digital. Entonces, yo quisiera desarrollar la forma en la que América Latina, con todas sus contradicciones, se inserta, digamos, en este proceso y cómo se dan, qué condiciones hay para insertarse, diríamos, a esta gran revolución tecnológica que estamos viviendo. Entonces, me gustaría plantearlo primero. Una primera idea, si estamos hablando de América Latina, quisiera decirles que América Latina es el segundo continente más grande, diríamos, del mundo y prácticamente concentra el 12% de la población. América Latina es uno de los lugares donde existe prácticamente una población de más de 629 millones de habitantes y la región de América del Sur es la región donde hay muchísima población. Otro dato que es interesante es que en la actualidad América, como ustedes saben, se divide en América del Norte, América Central, América del Sur, y está integrada por más de 35 naciones soberanas, un Estado libre asociado y más de 24 territorios independientes. En América Latina hay 2 países que tienen una participación importante en la generación del Producto Interno Bruto de esta región, en toda América. Me refiero particularmente a México y Brasil. Como ustedes observan en la primera gráfica, en azul, se muestra con toda claridad que estos 2 países de 1991 hasta 2018 han tenido una participación más de la mitad o generan más de la mitad del Producto Interno Bruto de toda la región. Entonces, son 2 pilares fundamentales, México y Brasil. Si lo vemos por sus exportaciones, efectivamente, Brasil y México, de todas las exportaciones de toda la región, de toda América Latina, pues ellos en el año 2018 participaban o generaban el 61% de todas las exportaciones, de lo que América Latina enviaba, diríamos, al resto del mundo. Efectivamente, hoy América Latina, frente a la situación que estamos viviendo con la pandemia, pues se esperan crecimientos muy bajos en su crecimiento económico, porque hace evidente el fracaso del modelo neoliberal y de la forma en la que el libre mercado, la asignación de los recursos a través de la iniciativa privada, pues han fracasado, diríamos, de forma rotunda, ¿sí? En ese sentido, había que preguntarnos por qué América Latina presenta atrasos económicos, pero sobre todo tecnológicos. Es decir, el crecimiento económico de un país depende de varios factores. Sabemos perfectamente que depende, si yo lo veo desde el nivel de la oferta, pues hay que desarrollar un elemento importante que va a permitir el incremento de la producción, es la innovación tecnológica. Es el uso de los recursos naturales, no solamente disponerlos, sino cómo usar esos recursos naturales, depende del grado de calificación del capital humano y también depende, por supuesto, de la forma de la organización del proceso productivo. Si yo lo veo desde el punto de vista de la demanda, efectivamente generar riqueza no es suficiente. Hay que distribuir esa riqueza entre toda la población para que podamos tener desarrollo. Pero un punto central ahí para la generación de la riqueza en América Latina, pues es evidentemente la tecnología. Pero resulta que la dependencia tecnológica que América Latina tiene no es de ahorita, sino que tiene muchísimos años desde que América es incorporada al desarrollo del capitalismo y que ahora la forma en que ha sido incorporada nuevamente el mundo y América Latina,
pues habla efectivamente que esas interdependencias y esa dependencia tecnológica, incluso subordinación, desde lo tecnológico, no va a cesar, sino que se va a profundizar, ¿no? Va a ser todavía muchísimo más dramática. Entonces, América, desde que se incorpora, diríamos, al capitalismo, pues siempre ha estado sufriendo, ha estado metida en una encrucijada frente, digamos, a lo que ha sido la doctrina Monroe, ¿no? De Estados Unidos en 1845, donde él prácticamente, Estados Unidos, ha planteado que América es para los americanos y que para mantener el control de América y de todos los países y de toda la población, pues él necesita que estos lugares, pues no exista crecimiento económico, que exista dependencia comercial, dependencia tecnológica, inhibir que se desarrollen todas las oportunidades para alcanzar un crecimiento y desarrollo de gran nivel, ¿sí? Entonces, este es un primer elemento. Y del otro lado, efectivamente, los países de América, América Central, América del Sur, América del Norte, está Canadá y está México, efectivamente han hecho o han buscado o han diseñado estrategias desde sus propias necesidades para impulsar, digamos, la dependencia o el desarrollo tecnológico y cambiar esa relación de subordinación tecnológica. ¿Cuáles son, diríamos, los principales hechos que yo veo para poder ubicar exactamente dónde están las oportunidades del cambio tecnológico que se nos avecina? Entonces, lo primero que tenemos que plantear es que América es incorporar el capitalismo, pero bajo un capitalismo extractivista, ¿sí? Y ese mundo extractivista prácticamente inhibe el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la capacidad productiva de estos países. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que se da el momento de independencia y aparece un momento muy importante para América, que es el periodo de 1930 a 1950, grandes movimientos o gobiernos nacionalistas que empezaron a reflexionar sobre la idea de construir no solo una nación, sino que la nación era a través de crear instituciones, crear políticas, impulsar el desarrollo, ¿no? De crear riqueza desde los países para los países de América Latina. Sin embargo, estas políticas afectaron los intereses de Estados Unidos y vamos a vivir un intervencionismo rapidísimo que va de 1950 a 1980. Y esto, en lugar de ir suavizando las diferencias tecnológicas, las profundiza, ¿no? Y efectivamente, este asunto va a convertir en que América Latina tendrá que ser un proveedor de materias primas, de insumo, de mano de obra, ofrecer territorios, ofrecer espacios para que las empresas se localicen, pero tendrán muy poca oportunidad para desarrollar o generar mayor desarrollo tecnológico, ¿sí? Y prácticamente tendrían que comprar de los países ricos pues, la tecnología. Entonces, la pobreza de los países de América, ¿sí? Está sobre la base del crecimiento, desarrollo de Estados Unidos o de los grandes países de mayor importancia en el desarrollo capitalista. Entonces, ¿qué se ha generado ahí? Pues ha generado una estructura de crecimientos desiguales donde existen países periféricos, países centrales, que ahí puede estar Sunkel, o si quieren verlo por países subdesarrollados, donde está Frutado, países desarrollados y subdesarrollados, o lo podemos ver desde la lógica de Marini, donde Marini habla de que hay países imperiales y países dependientes. Pero lo que hay ahí, en cualquiera de ellas, es que hay una relación de intercambios desiguales, donde los países ricos están haciendo todo para que los países pobres, dependientes, subordinados, mantengan esta situación, ¿sí? Viene otro periodo también bastante crucial, que es el periodo de 1980-90, que es la década perdida. Es donde América Latina, ¿no? Lo que hace es asumir el modelo neoliberal y prácticamente el poco crecimiento económico, el poco desarrollo que tenía en materia tecnológica, en materia de patentes, etcétera, etcétera, pues pronto va a ser abandonado por un modelo, ¿sí? Que busca efectivamente fortalecer el mercado exterior, debilitar el mercado interno, disminuir la participación del Estado, ¿sí? Seguir manteniendo poco o destinando pocos recursos de innovación tecnológica para el desarrollo de grandes innovaciones,
el problema de un Estado que no está defendiendo las patentes, los derechos de propiedad, y que todo esto está siendo cedido a las grandes empresas transnacionales mediante la figura de empresas multinacionales, donde hay prácticamente empresas filiales y matrices. ¿Qué tenemos ahí? Que el desarrollo tecnológico de los países sigue siendo una dependencia tecnológica y una transferencia de tecnología que va de los países ricos a los países pobres, pero que ahora se da a través de empresas filiales y matrices, ¿sí? Y prácticamente esto, ¿sí? Sí genera efectivamente que América Latina tenga acceso a cierto tipo de tecnología, pero no la tecnología de punta. Y entonces esa tecnología empieza a mostrar las desigualdades sociales, empieza a mostrar que hay muchísima población en situación de analfabetismo tecnológico, de accesibilidad, diríamos, a la misma, ¿sí? Efectivamente, este modelo no liberal tenía que justificarse mediante dos procesos bastante interesantes. Uno es la globalización y otro es la conformación de bloques regionales. Pero esa formación de bloques regionales lo que va a hacer, evidentemente, es tratar de proteger los mercados, de tratar de proteger todas las innovaciones tecnológicas, las patentes. Y nuevamente, ¿qué tenemos ahí? Pues que se ha construido un mercado monopólico, un mercado oligopólico, donde hay un control absoluto de la tecnología y donde los países de América Latina van a ser países, en muchos de ellos, que se van a dedicar a ensamblar, es la maquila, están maquilando. Y pronto de ellos van a dejar de maquilar lo que antes producían y ahora van a simplemente ser comercializadores de servicios. En este ambiente o en este contexto, efectivamente hay un rezago tecnológico de América Latina, de todos los países de América Latina, y hay lamentablemente un resurgimiento cada vez mayor de dependencias, no solo comerciales, no solo financieras, sino también evidentemente tecnológicas, ¿sí? Y esto lo vamos a expresar con mayor nitidez en el periodo que va de 90 a 1999. Y ahí es curioso, porque no solamente América Latina entra, se subordina a la integración del norte, pero también hay una integración hacia el sur. Hay experiencias, ¿no? Como CONUSUR, como el Pacto Andino, que están buscando cómo generar tecnología. Bien, la experiencia de Cuba, ¿no? Que está buscando desde una visión de la cooperación, desde una visión nacionalista, de una visión de cooperación, cómo crear tecnología ad hoc para la región, pensado no para el mercado, pero sí para solucionar problemas, ¿sí? Para solucionar los grandes problemas del mundo, ¿sí? Vean el papel que tiene Cuba en estos momentos, es verdaderamente admirable, ¿no? De que están dando muchísimos expertos en materia de medicina, ayudando al desarrollo o enfrentando la pandemia, ¿no? Pero no pasa para todos los países, ¿sí? Vamos a observar en este momento, producto de la pandemia, de que hay una crisis enorme en el sistema de salud, que hay un problema en él, la forma de investigar cómo se originó el virus, cuáles son sus efectos. Estamos esperando lo que digan los grandes países, los grandes laboratorios, ¿no? Los grandes centros de investigación de otras latitudes, porque hay una dependencia, ¿sí? Hay una subordinación. Los países de América Latina no están innovando, ¿sí? Están formando cuadros técnicos en su mayoría simplemente para ajustar las cuentas, simplemente para aumentar la producción, la competitividad, pero no para desarrollar la innovación tecnológica, para buscar una alternativa, ¿no? De solución a los graves problemas que tiene el mundo, ¿sí? Entonces, analizar el papel de América Latina, de la tecnología, es también analizar la forma en la que América Latina, ¿sí? Ha sido incorporado, ha sido subordinado a una dependencia tecnológica de esta magnitud. Este mismo problema lo vamos a observar con tres categorías interesantes. Efectivamente, la formación de bloques económicos, que es una antonimia a la globalización, sí que una interdependencia, pero esa interdependencia está entre países, más bien entre empresas, ¿sí? Que son empresas multinacionales que producen productos en distintas partes del mundo, ¿sí? Y que todo esto, lo que suceda en alguna de ellas filiales, va a repercutir en las demás. Eso es cierto. Pero entre ellas hay transferencia de recursos humanos calificados, de tecnologías, entre ellos hay transferencia de patentes, etcétera, etcétera. Pero esta dependencia y esta interdependencia no ha generado efectivamente que los países de América Latina puedan
de alguna forma salir de este problema de atraso, de falta de crecimiento económico, de hacer frente a las grandes desigualdades. Y lo que ha profundizado es la subordinación. Y efectivamente vamos a encontrar un momento esplendoroso, interesante en América Latina, que es un periodo que había que ponerle mucho acento, que es en 1999-2013, que ante el cansancio y el hartazgo de estas políticas neoliberales, de esta dependencia, de estas subordinaciones, aparece un momento crucial que se van a llamar los gobiernos de izquierda, ¿sí? Estos gobiernos de izquierda, efectivamente, hicieron algo interesante, que fue un cambio de modelo, una experiencia distinta de cómo debería intervenir el Estado, cómo crear procesos de integración en el marco de la cooperación, cómo crear acuerdos para el desarrollo tecnológico, cómo intercambiar medicina por petróleo, no en aras de obtener ganancias. Sin embargo, estos gobiernos de izquierda, esta experiencia que América Latina tuvo, generó grandes enojos o grandes molestias a Estados Unidos, y había que terminarlas, ¿no? Había que acabarlas. Y el mecanismo que se va a utilizar pues, es evidentemente el petróleo, que es la falla hidráulica, que efectivamente hay una oferta enorme, bajan los precios, y todos los países que dependen del petróleo no tienen ingresos y las economías se colapsan. Y entonces viene otra etapa muy crucial, que es los golpes blandos, ¿no? Que es gobiernos de ultraderecha, que las pocas políticas que se habían impulsado en América Latina desde un punto de vista social, desde un punto de vista para disminuir las dependencias, para desarrollar la tecnología, empezaban a ser devastadas completamente, ¿sí? Por estos gobiernos. Y ahí ven las consecuencias. ¿Qué se generó? Pues que a finales de 2019, pues en toda América Latina hay un montón de países o de personas saliendo a las calles para enfrentar y exigir un cambio de estas políticas, porque en ese contexto no pueden ser parte de la globalización, no pueden ser parte de este cambio tecnológico que demanda nuevos perfiles, ¿sí? En donde la educación se volvió una mercancía, donde el acceso a la tecnología se volvió una mercancía, donde el ser humano ya no dejó de ser, no es el ser humano, sino es un ser humano que se ha vuelto, evidentemente, una mercancía. De tal forma que es interesante ver cómo las ideas, la forma en la que nosotros reflexionamos, pensamos, le llamamos capital cognitivo, pero eso es una mercancía. Como el capital humano, la forma en la que hacemos nosotros cosas y con nuestras destrezas, se llama capital, el primero se llama capital cognitivo, nuestras ideas, el segundo se llama capital humano, las destrezas, ¿sí? Como nuestras relaciones sociales son capital social, como la forma en la que nos vestimos, la forma en la que nos comunicamos, que le llaman capital cultural, ¿sí? Nuestras emociones, nuestra forma de reaccionar frente al mundo, le llaman capital emocional, ¿sí? Nuestra vida íntima, molecular, ¿no? También le llaman capital. Entonces, todo el ser humano se ha vuelto un capital, se ha vuelto individualista, se ha vuelto una mercancía, ¿sí? Y es interesante cómo prácticamente en este contexto, a través de los golpes blandos, pues toda esta poca oportunidad que tenían los países de América Latina de desarrollar tecnología, se vuelve a caer, ¿sí? Es decir, ahorita, si ustedes ven los datos, de todos los países en materia de salud que están utilizando el Internet para recabar toda la información, resulta que América Latina es de los países con menor uso de tecnología, que solamente es el 25% en su uso, mientras que otros países, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Italia, el caso de Francia, estamos hablando más del 60% de demanda del uso de Internet. En América Latina es el 20%. ¿Qué está hablando? Pues que hay desigualdades, que hay un problema de falta de infraestructura constantemente, ¿sí? En este contexto es interesante porque llega un presidente que se llama Donald Trump, ¿sí? Y establece que efectivamente, él avienta un discurso bastante interesante, culpando a que hay una élite financiera, ¿no? Que ha destruido no solamente Estados Unidos y que le ha despojado de la riqueza y culpa a todos los países, incluso a los países de América Latina y particularmente México, de ser los responsables, ¿no? de la caída del crecimiento económico y su desarrollo. ¿Qué encontramos ahí? Una política otra vez, ¿no? Nueva, pero más agresiva, más imperialista, ¿no? De una lucha por la hegemonía internacional, pero de cambiar
los términos, aún todavía los términos que planteaban en términos de comercio internacional, los acuerdos de inversión, los acuerdos de marcas y patentes, y todo esto de por sí era acuerdos que desfavorecían a América Latina y lo volvían más vulnerable, más frágil, con poca capacidad de desarrollo económico, con poca capacidad de diversificación productiva, pues resulta que esta política pretende cambiar esos términos, pero ahora en forma desfavorable para los países de América Latina. Y en ese contexto, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tanto América Latina, con gobiernos, diríamos, de derecha, de ultraderecha, con políticas neoliberales que ya mostraron que están en crisis frente a un proceso de desglobalización y un cambio en los términos de negociación, tendría capacidad para insertarse a este proceso y hacer valer desde un proyecto alternativo, desde lo social, desde el punto de vista de independencia, ¿no? La oportunidad de desarrollar tecnología. Y parece ser que las condiciones que están ahí, pues no son las más favorables para que América Latina tenga una oportunidad como esta. Lo tendría si se creara un gran frente entre los países de América Latina, pero en las condiciones en las que está la crisis, la forma en la que se extiende, pues prácticamente está provocando que los países de América Latina tengan que regresar al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a endeudarse constantemente, y las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, y entre ellas la generación de innovaciones tecnológicas y romper esa dependencia, pues parece ser que no va a ser posible, ¿sí? A pesar de que la propia tecnología o el cambio tecnológico estaría demandando nuevas acciones por parte del gobierno, ¿sí? Pero parece ser que esto no es posible. Otro dato interesante para entender cómo está esta situación es que en el momento en que Donald Trump plantea que efectivamente los países de América, los países del mundo son los responsables, pone en la mesa de discusión un tema interesantísimo, ¿no? Y que sobre se va a justificar para instrumentar un conjunto de políticas que pretenden afectar no solo al mundo, sino de profundizar esa relación de intercambios desiguales, ¿no? De hacer que la subordinación se vuelva todavía muchísimo mayor de los países de América Latina frente al mundo. ¿Cuál es? La lucha por la hegemonía. Y aquí salen dos planteamientos interesantes. Una lucha por la hegemonía que algunos plantean que es al interior de Estados Unidos, entre la élite financiera y la élite industrial de Estados Unidos, y que este enfrentamiento lo que ha llevado efectivamente es a generar vacíos. Han sido utilizados por Rusia, han sido utilizados por China, y esto ha generado, diríamos, un cambio en el contexto internacional. Otra es que China, la IA y todos ellos tienen sus propios proyectos, ¿sí? Y que están utilizando a América Latina para debilitar efectivamente la hegemonía norteamericana y con ello cambiar, diríamos, el escenario internacional. Entonces, esa disputa por la hegemonía coloca en el centro del debate el papel de América Latina, la posibilidad de diseñar políticas alternativas, ¿no? Que posiblemente puedan colaborar o contribuir a mayor desarrollo tecnológico. Mientras que esta disputa se da, el escenario es muy complicado, porque tenemos una sincronización de crisis a nivel mundial, tenemos un resurgimiento del proteccionismo y el nacionalismo, con tres tipos de nacionalismo: nacionalismo económico, un nacionalismo separatista y un nacionalismo nacionalista, ¿no? Tres formas distintas de cómo debería actuar el Estado, con qué tipo de políticas, cómo enfrentar el problema de la crisis, cómo agarrar, destinar o generar políticas para el desarrollo tecnológico. Son tres formas distintas de cómo enfocarlo. Pero lo que está hablando es que el modelo neoliberal está en crisis, que hay cambios profundos. Otro elemento interesante que ya estaba aquí es la guerra comercial, es la guerra cibernética, es esta guerra petrolera y la guerra bacteriológica. Y lo que hay aquí es una crisis económica a nivel mundial de grandes proporciones, donde prácticamente el patio trasero que era América Latina para Estados Unidos no solamente lo puede recuperar, sino que puede cerrar los caminos a China, y con ello, efectivamente, América Latina, en este contexto, si saben jugar muy bien la situación, una visión geopolítica,
pudiese formular algunas políticas para el desarrollo. Pero por el tipo de gobiernos que tienen, pues parece ser que la oportunidad de ser parte de este cambio pues va a ser muy pequeña en términos de desarrollo tecnológico. Es decir, no va a poder romper el problema de la dependencia. ¿Qué explica estos cambios? A mí me parece que lo que está en el fondo de este problema es el cambio, ¿no?, en la fase del desarrollo del capitalismo. Es decir, hay un cambio en la forma de producción, de intercambio, de distribución y de consumo. Hay una nueva forma de extracción de plusvalía. Ese mercado es el que realmente se está disputando en el mundo y que va a cambiar la especialidad, la estructura de los países de forma importante, y que entonces tenemos que analizar al capital digital, a esta nueva etapa, de una nueva, a partir de las siguientes consideraciones. Uno, que efectivamente estamos ante dos globalizaciones distintas. Una globalización antes, que eran flujos tangibles de servicios atados a cada tipo de servicios. Nos vamos a enfrentar a una globalización de flujos intangibles, datos e información. ¿Qué está diciendo? Que efectivamente hay una crisis, una globalización que está en crisis, pero que estamos al borde de entrar a una nueva etapa del capitalismo y de la expansión de mercado llamada globalización de forma digital, ¿no? Donde el desarrollo tecnológico es la diferencia entre los países y la posibilidad de mantener la hegemonía y de cambiar las relaciones y con ello replantear un nuevo orden internacional. Otro cambio hay, que anteriormente había flujos intensivos en capital y en trabajo, y hoy lo que vamos a ver es un flujo intensivo en conocimientos, ¿no? Efectivamente, en este contexto de dependencias, pues las diferencias o las asimetrías de América Latina son bastante grandes, profundas, diría yo, ¿sí? Y sobre todo en un contexto donde no tienen recursos y donde parece ser que quieren seguir aplicando las mismas políticas neoliberales para salir de la crisis, como es el endeudamiento, como es la evasión fiscal, como son los subsidios fiscales, pero no una estrategia que tenga como base generar crecimiento, desarrollo, mejorar las desigualdades sociales, ¿sí? Y con ello el desarrollo tecnológico. Otra diferencia interesante, ¿sí?, es que antes las ideas se defendían lentamente en fronteras, y hoy es un acceso global a través del Internet, ¿no?, a través de las cadenas logísticas, y que, por cierto, solamente en América Latina, del mundo, según los datos, solo se utiliza el 25% de estas redes sociales porque hay carencia en infraestructura solo para el Internet. Ya no pensemos en todo lo demás, porque son todavía mayores. Otro dato de cambio interesante es que los flujos principales de transacción monetizada antes se daban a través de los bancos. Hoy parece ser que las monedas de dinero físico que teníamos también va a cambiar, el sistema financiero va a cambiar. Estamos frente a un cambio del sistema financiero monetario internacional frente a un mercado llamado mercado electrónico, donde hay una mecanización, una automatización de todos los procesos productivos, donde las empresas transnacionales mantienen el control del mismo. Y que esta crisis del virus, pues parece ser que la coloca, ¿no?, expande los mercados, ¿sí?, y la coloca como la diferencia de lo que puede pasar en el mundo, en el nuevo mundo, en la nueva etapa de este capitalismo. Otra diferencia interesante es que antes había grandes compañías, ¿no?, que impulsaban grandes flujos. Hoy esas empresas multinacionales se dividieron. O sea, el departamento de recursos humanos es una compañía, el departamento de contabilidad es una compañía, el departamento de mercadotecnia es una compañía. Todas ellas se fracturaron, se volvieron outsourcing, ¿sí? Todas ellas, a través de gastos y ilusiones fiscales, obtienen ganancias enormes y mayor flexibilidad en el mundo. Esto va a cambiar las relaciones laborales, está cambiando la forma que se intercambian, la forma que se distribuyen, la forma que se producen a nivel mundial. Y efectivamente, el papel de América Latina en ese contexto no es un país o una región de mayor desarrollo tecnológico. Seguirá en la lógica de la maquila, pero de los servicios. Seguirá en la lógica de la maquila, pero de los bienes. Seguirá en la lógica en servicios, de servicios corporativos, de servicios gubernamentales, pero no un país que esté desarrollando la tecnología para mayor independencia, para menos subordinación y para mayor desarrollo. Otro dato que es interesante, que está cambiando, es lo siguiente, ¿sí? Si ustedes observan, para mí lo que estamos viviendo es un nuevo capitalismo, una nueva etapa del capitalismo.
Y ahí sí yo coincido completamente con Juan Carlos, porque si nosotros analizamos desde el punto de vista de América Latina, solo observemos lo siguiente. Fíjense, desde 1940, de 1914 al 45, lo que vimos era el imperialismo, ¿no? De 1945 82 vimos el capitalismo monopolista del Estado con políticas keynesianas. Desde 1982, 2017, vemos la globalización, y esta truena en 2017 y entramos al capital digital, que hoy con la pandemia se generaliza, ¿no? Y es a una nueva forma de hacer las cosas. Este es un nuevo cambio. Otro cambio que se va a dar, que producto de estas etapas del capitalismo, lo podemos ver en la especialización. Por ejemplo, en América Latina, de 1995 a 1982, ¿no? Estaba la industrialización, pero nosotros producíamos partes derivadas del campo o del petróleo y comprábamos cosas muy sofisticadas, ¿sí? En el comercio apareció la maquinaria, ¿sí? Después apareció, nos volvimos intermediarios, es decir, comprábamos lo que antes maquilábamos y lo que antes nosotros industriábamos o lo producíamos internamente. En el año 2000, estas grandes empresas acumularon grandes riqueza y se lo llevaron al mundo. Y entonces la economía, que ya estaba tronadísima en América Latina, pues todavía es vaporizada, las cadenas logísticas están rotas porque se decidió destinar grandes cantidades de recursos al sistema financiero, ¿sí? Este sistema financiero truena en 2008 y entramos a una nueva etapa de especialización en el mundo y donde América Latina tiene que participar y evidentemente son los servicios, ¿no? Esa es parte del informe que presenta la OCDE en materia de comercio. Entonces, hay un nuevo cambio, diríamos, en la especialización. Sí, efectivamente, son los servicios y la innovación tecnológica que debe haber. Pero de ello también hay otro cambio interesante en este proceso. Si ustedes observan, de 1945 a 1990, hablábamos siempre de países desarrollados y periféricos. Pero cuando llega la globalización económica, 90, 2017, ya no hablamos de países desarrollados o desarrollados, hablamos de países en transición, ¿no? Y la diferencia era un problema de competitividad, era un problema de intercambios desiguales, de dependencias tecnológicas. Y no es hasta 2017 cuando volvemos a hablar de países centros y periferias. Y volvemos a hablar de diferencias del norte y del sur, y volvemos a hablar de dependencias tecnológicas. Este es el tema que está aquí, ¿sí? Cómo insertarnos en este proceso, que hay una nueva etapa del capitalismo y que esta nueva etapa del capitalismo está cambiando la estructura del mercado, está cambiando la especialización, está cambiando los saberes, está cambiando los perfiles laborales, está cambiando las relaciones sociales de producción, es decir, siguen siendo capitalistas, pero, ¿sí? Pero ahora esas relaciones cada vez son más precarias. Esto es lo que está cambiando y se va a generalizar, evidentemente, a través de este capitalismo. Aquí es interesante, a mí me parece que esta parte es crucial porque nos permite encontrar cuáles son las diferencias este nuevo modelo o esta nueva etapa de capitalismo está abriendo. Para mí, fíjense, en el siglo XIX, cuando las posibilidades del mercado nacional comenzaron a agotarse, el capitalismo industrial precisó abrir nuevos mercados y las potencias occidentales intensificaron la conquista violenta de otros territorios. Y durante el modelo neoliberal y la globalización, las conquistas de mercado y recursos naturales se llevó a cabo mediante la integración comercial y la privatización de las empresas públicas, originando la sincronización de la crisis de carácter mundial, afectando la realización de la ganancia. Es por ello que el capital hoy se orienta hacia la búsqueda de nuevos horizontes y los encuentra en la colonización de la mente humana, cuya atención atrapa una oferta infinita de contenidos e interfaces diseñados para enganchar con actualizaciones y recompensas virtuales. El éxito de estas plataformas reside en la externalización de costos productivos sobre los usuarios, que bajan la figura de consumidores y se hacen cargo de proveer y gestionar toda la oferta de bienes y servicios. Desarrollan así una economía de escala altamente rentable, pues la plataforma solo asume los costos fijos de mantenimiento y de infraestructura
pero ingresa en proporción directa al número de transacciones a través de comisiones de servicio, ¿sí? Los prosumidores que acuden a la plataforma para reinventarse profesionalmente se ven convertidos en empresarios de sí mismos. El ideal neoliberal que propone la aplicación del cálculo racional del costo-beneficio a todas las esferas de la vida. De este modo, el capital digital erosiona la resistencia, la desregulación económica, la desprotección laboral, presentándola como un avance hacia una nueva economía basada en la confianza. Esto es lo que está proponiendo el nuevo modelo o la nueva etapa del capitalismo vía capitalismo digital. Sin embargo, esta nueva etapa del capitalismo que estamos viviendo se enfrenta a varios problemas o ha reventado o está exigiendo cambios, ¿no?, en la regulación, ¿no?, para esta nueva etapa. El modelo neoliberal está en crisis, ¿sí? Hay cambios en la forma de la globalización y surge un nuevo orden internacional y está el problema del coronavirus. Y hay una pregunta que me parece central, ¿sí? El capital, este capital digital, lo que ha incrementado es la concentración corporativa, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, parece ser que estamos a punto de entrar a una nueva tecnodictadura global, ¿sí? A través de este medio llamado tecnología. Efectivamente, América Latina tiene que cambiar el modelo, tiene que hacerlo, pero no puede hacerlo con apertura comercial per se, no puede hacerlo con estos empresarios que no compiten, no puede hacerlo a través de dar subsidios o perdonar el pago de impuestos a cualquiera. No puede seguir así, esas políticas fracasaron, no puede serlo endeudándose. Eso fracasó, se hizo en 86, se hizo en 94, se hizo en el 2000, se hizo en 2008 y en todos los casos fracasaron esas políticas, ¿sí? Entonces no pueden ser así. Lo que sí es cierto es que el nuevo modelo económico tiene que ser un modelo que fortalezca el mercado interno, que necesita políticas de mayor distribución del ingreso, una política fiscal más accesible, más que propicie el crecimiento y el desarrollo, mayor inversión en sectores estratégicos que desarrollen innovación tecnológica, un sistema financiero que sea realmente un sistema que ayude al crecimiento y el desarrollo y no la obtención de las ganancias, ¿sí? Necesitamos empresas que compitan, que realmente estén dispuestas a invertir para generar bienes, ¿sí? Y a que el país pueda crecer. Eso implica que México necesita destinar grandes recursos para fortalecer la innovación y el desarrollo, o América Latina. Necesitamos desarrollar el capital humano, necesitamos mejor aprovechar los recursos humanos y mejorar las formas de organización. Pero tiene que ser no bajo un lente neoliberal, sino ser bajo un lente de América, bajo un lente de humanista, social, sin descuidar efectivamente el contexto internacional, ¿sí? Sin eso, América Latina está condenada a seguir manteniendo las dependencias tecnológicas y a seguir subordinándose a los grandes capitales, ¿sí? Y México está en medio de dos tendencias, de una globalización impulsada a la lógica norteamericana y una impulsada a la lógica china. Y en ambos casos sigue siendo un país primero exportador. Esta realidad es clarísima, pero hay una oportunidad, viendo la correlación, de que América Latina, si logra hacer alianzas, bloques regionales, pueda cambiar esta realidad. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Ay, ya te estaba a punto de decirte que ya era el tiempo suficiente. Pero bueno, muchas gracias. Al igual que Juan Carlos, excelente presentación. Y pues, no sé, la generación de escenarios complicados, ¿no? A nivel regional. Complicados y que mucho depende también de, como lo comentas, de que estamos incrustados en esta situación de lucha de poder entre entre China y Estados Unidos, ¿no? Y también como espectador, Rusia tiene mucho que ver, mucho papel. Voy a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Les pido a los ponentes que sea breve, ¿no? Y voy a iniciar aquí con algunas de las preguntas que me hicieron con antelación.
Inicio con la pregunta de Mauricio García Gutiérrez. Le pregunta a Gabriel, ¿esta cuarta revolución tecnológica se puede aplicar con la poca inversión que existe en el área de tecnología por parte del gobierno? Pues, mira, yo lo que digo es que sí, sí puede haber esa oportunidad, pero debe cambiar. Efectivamente, en México había un cambio en el modelo, había un cambio en las prioridades económicas, pero evidentemente que este nuevo gobierno pues está enfrentando a problemas. Tiene un cambio, primero cambiar el modelo económico y es enfrentarse directamente a empresarios que no quieren que el país pueda crecer, se han prácticamente amparado para que no se lleven a cabo las grandes infraestructuras. Ese es un primer problema. Un segundo problema, cambiar un régimen político corrupto es terrible, ¿no? Un tercer problema es el nivel de violencia de violencia producto del narcotráfico. Y un cuarto problema que tenemos hoy presente es cómo enfrentar el problema de la pandemia y en un contexto tan adverso como pensar, si el gobierno logra pensar desde México para los mexicanos y fortalecer la innovación tecnológica, puede haber una asignación diferente del presupuesto, ¿sí? Puede haber algunos beneficios, algún desarrollo, pero son suficientes para incorporarse de lleno digamos, a esta gran revolución tecnológica. Debe haber reformas más profundas. Gracias, Gabriel. Erika Adriana Ameca Estrada le pregunta a maestro Juan Carlos que si en la UNAM se implementarán alguna de las carreras que él comentó, que es de estas del futuro, o si será solo en algunos otros países la aplicación de estas carreras. Juan Carlos, ¿puedes encender tu micrófono? Hablando de las habilidades que tenemos que generar, no saben. Yo creo que muchos de ustedes están igual que nosotros como ponentes. Es el chat, admite, abre micrófonos, cierra micrófonos, no, es una locura. Entonces, bueno, adelante. Creo que la Universidad Nacional Autónoma de México no es ajena a los cambios que esta revolución 4.0 le está demandando a la educación, a las instituciones de educación superior públicas y privadas a nivel internacional, a nivel regional y a nivel local. En ese sentido, sí creo que ya hay avances por parte de la UNAM de irse incorporando a la generación de nuevas licenciaturas en las que se especialicen en sectores productivos que están siendo hoy recién lanzados al mercado, ¿no? Las ciencias del agua, hoy hay una licenciatura en datos, están ya en derecho muy preocupados por generar especialidades o incluso maestrías relacionadas con el bioderecho. Existe también grandes juristas que empiezan a combinar ese jurista fundamentalmente humanista para pasar a juristas humanistas, pero al mismo tiempo con un sentido tecnológico, ¿no? Juristas tecnológicos, es decir, tecnojuristas, ¿no? Sí creo que la UNAM está haciendo grandes esfuerzos por incorporarse a las demandas que en materia de formación de cuadros nos está demandando a América Latina esta nueva revolución. No te escucho, maestra. Esas habilidades tecnológicas hay que mejorarlas. Ya. En ese mismo sentido, ¿qué entiendes por un tecnojurista? Fíjate que un tecnojurista es ese jurista que empieza a no alejarse, ¿no?, del sentido humanista, sino más bien empieza a compenetrarse con todas esas habilidades tecnológicas que hoy el contexto le está demandando, ¿no? Hay propuestas ya, realidades en el que cumplir con un proceso jurídico. En el pasado demandaba que el abogado o personal de su despacho se trasladara a ciertos espacios para entregar una demanda, etcétera. Hoy hay grandes innovaciones en términos de uso de tecnología para poder agilizar sus procesos, todos aquellos procesos jurídicos. No soy abogado, pero sí es un abogado, un jurista más inclinado
hacia la explotación, el uso eficiente de todo lo que la tecnología puede apoyar a su quehacer cotidiano en el área jurídica. Ok, también nos preguntan, déjame ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo han mencionado sobre la subordinación de América Latina y la dependencia? Señala Lucero Bejarano. Y la dependencia tecnológica de América Latina de las grandes potencias. Ella quiere saber si es posible avanzar tecnológicamente en el caso de México a gran escala. No sé, Gabo. Dice Mira, que ya que se sabe que los tratados de Bucareli no permiten a México tener un avance tecnológico. Bueno, yo diría lo siguiente. Ahorita el mundo está viviendo un proceso interesante. El coronavirus demostró que más del 40%, el 50% de todo lo que se produce en el mundo es en China. Y entonces, pues hay que desconectar esa parte y regresarlo a los países de origen. Eso estaba Estados Unidos repensando cómo iba a desconectarse cuando llega el asunto del coronavirus y genera esta crisis que estamos viviendo. Esta desconexión implicaba que las empresas que se habían salido de sus países, se habían relocalizado, hoy tenían que deslocalizarse. ¿Sí? Esa deslocalización plantea un cambio en la estructura, en la especialización, en la forma de organización, en la forma en la que se transmiten los flujos de información para la toma de decisiones. Y yo creo que ahí las empresas pequeñas tienen un papel muy importante que pueden jugar. Si México hace un buen diagnóstico y ve en qué parte de ese proceso él pudiese entrar, creo que pudiese tener una oportunidad para pertenecer, diríamos, a esta nueva estructura que se está abriendo del mercado con esta desconexión, ¿sí? Que está replanteando que algunas partes o segmentos de la población tienen que regresar a los países de origen. Estados Unidos está haciendo todo esto, por eso está cambiando los términos de intercambio comercial, por eso está cambiando la inversión, los famosos artes en materia de inversión, por eso incorporó en el nuevo Tratado de Libre Comercio todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, el problema de las patentes, el problema del medio ambiente, porque está hablando de un tratado de cuarta generación, pero está pensando en cómo controlar todas estas nuevas tendencias donde él pueda mantener su hegemonía para el siglo XXI. Ok. Industrial y dar la lucha con esta quinta revolución tecnológica que es la quinta G, que la tiene controlada Estados Unidos. Ahí México me parece que desde un gobierno pensado en el mercado interno, sin salirse y dar más prioridad, diríamos, al desarrollo interno, al crecimiento, la innovación con mayor capacitación, México, al igual por su ubicación geográfica, por sus recursos, por muchas cosas, pudiese incorporarse de alguna manera o aprovechar estas ventanas de oportunidades aún en este contexto tan acotado o tan complicado en la que nos encontramos, ¿sí? Yo creo que sí hay oportunidades. Ok, maestro Abdiel Hernández Mendoza de Campus Juriquilla nos dice, ¿podrían ahondar, Juan Carlos, en la brecha que se abre en esta cuarta revolución científico-tecnológica debido al acceso, conocimiento de lo digital? No se diga ya de la inteligencia artificial, ¿cómo se vislumbra esa transición polarizada desde el inicio? Ok, no sé si me permitan hacer un comentario con respecto a la pregunta anterior o me voy directamente con la del doctor Abdiel. No, adelante con la... Si Fíjate que al igual que el maestro Gabriel Rangel, considero que sí se abren algunas oportunidades para la América Latina en materia de reposicionarnos, en materia tecnológica en la región, en América Latina y también a nivel planetario. Sin embargo, hay mucha chamba que hacer. Hay mucha chamba que hacer. Tendríamos que aprender de lecciones que nos ha dejado el resto del mundo, sobre todo aquellas economías que han vivido y que han perfeccionado un modelo maquilador como el que nosotros venimos practicando de hace algunas décadas atrás. Hay modelos maquiladores que son muy similares a los nuestros,
pero que tienen una capacidad impresionante de consolidar los procesos de maquilación. Con la consolidación de los procesos de maquilación, lo que quiero decir es que en esos espacios geográficos donde se logra la consolidación del proceso maquilador, lo que se hace es la incorporación de más valor agregado local. Es una actividad maquiladora, pero se tiene una capacidad impresionante por generar valor agregado local, y eso se logra gracias a incrementos de presupuestos en investigación y desarrollo como porcentaje de sus productos internos brutos en esos países concretos. Hay que llevar la inversión en investigación y desarrollo al 4 o 5%, como lo tienen los países miembros de la OCDE, ¿no? México está en 1.5, 2% de presupuesto a la investigación y desarrollo, y algunas propuestas en los últimos años se le ha golpeado a este presupuesto. Hay que promover también el vínculo entre el sector industrial y el sector servicio con las universidades, con los institutos, con los centros de investigación, porque de lo contrario, este proceso de incremento de ciencia y tecnología, mejorar los procesos productivos, disminuir costos promedios, llevar nuestros costos marginales que tiendan a cero, ser más productivos y por lo tanto llevar mercancías al mercado internacional de manera más competitiva. Si no se realizan estas grandes políticas, en verdad nos vamos a ir rezagando. Pero de que hay opciones, las hay, y considero que es cuestión de salirnos un poquito de la idea de desvincularnos de la empresa y de que un egresado del sector público, del sector privado, deben de ser fundamentalmente diferentes. No es cierto. No, deben de entrarle y manejar los mismos niveles de conocimiento en todos los sentidos. Y entonces sí podríamos estar hablando de que un cambio en la demanda de las licenciaturas, ¿no? Hablar de que las licenciaturas con mayor demanda siguen siendo derechos, siguen siendo comunicación, ¿no? Tendríamos que estar arribando a un equilibrio con otras licenciaturas y con otras disciplinas que tanta falta le hacen al sector productivo de nuestro país, que son ellos también los que están en sus hombros la responsabilidad de innovar en materia de tecnología en particular, ¿no? Eso es lo que quería comentar con respecto a lo anterior. Sí hay oportunidades, coincido con el maestro Gabriel, pero hay mucha chamba que hacer, ¿no? Modificando nuestro modelo maquilador, ¿no? Haciendo un modelo maquilador con mayor valor agregado y un modelo maquilador que consolide las exportaciones, no solamente que las arme, que las consolide. Y con respecto a la pregunta del doctor Abiel, ¿qué pasa con la brecha tecnológica? Algo así, con la brecha tecnológica. Deja volverla a buscar. Sí, dice, ¿podría ahondar en la brecha que se abre en esta cuarta revolución científico-tecnológica? Debido al acceso a conocimiento de lo digital, no se diga ya de la inteligencia artificial, ¿cómo se vislumbra esa transición polarizada desde el inicio? Ok. Pues una disculpa a todos. Una disculpa a todos porque a lo largo de mi ponencia no mencioné lo que está destacando el doctor Abiel. Yo supuse a lo largo de mi ponencia que todos tenemos acceso. Y no es cierto. No es cierto. Hay un grupo muy importante de seres humanos, de mexicanos, que no tienen acceso. Y en este momento, no sé cuántos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán no pudieron ingresar a esta videoconferencia precisamente por carecer o de acceso a internet o de tener computadora con cámara en casa. Esa es una realidad. ¿Cómo resolver? Y ahora imagínense, en un momento de contingencia sanitaria, donde la educación está siendo promovida a través de estos medios, pues habrá un conjunto de estudiantes que no estén enterándose en tiempo y en forma de las actividades, de las entregas, de la explicación de algunos temas. Entonces yo sí creo que paralelamente a estos discursos que manejamos con la Revolución 4.0, es muy sensato abrir otro debate, maestra. Si no es que otra mesa para lo que marca el doctor Abiel. Y los desconectados, apá, ¿no? Y los que no están siendo beneficiados por esta Revolución 4.0, entonces yo creo que hay que implementar políticas de gobierno, políticas públicas muy concretas y muy agresivas, más que ser políticas
asistencialistas, estar en este momento proporcionándole al grueso de los estudiantes, al grueso de la matrícula, que compruebe que no tiene los medios para conectarse, hacerle llegar un recurso. No veo que una política que no les va a llevar más de 4 o 5 meses, lo mucho que dure esta contingencia o en particular este aislamiento, nos siguen cobrando el acceso a Internet. ¿Por qué no hubo una política de decir, sabes qué, estos 2 meses, estos 3 meses que va a durar la contingencia, no hay cobro de Internet? Y a todos los que tengan contratado Internet, servicio de Internet en casa, hay que ampliarles la banda, ¿no? No veo políticas en ese sentido. Entonces, ese es en términos de la conectividad y de la brecha tecnológica. Este simple hecho de no tener los mismos elementos en términos de infraestructura, pues amplían aún más la brecha entre los que sí pueden y entre los que sí tienen acceso y los que no tienen acceso. Obviamente, esto va a generar un elemento más para clasificar a las sociedades, ¿no? Era el ingreso, era el color, era el sexo, ahora es el acceso, ¿no? Habrá ciudadanos mexicanos en función del acceso tecnológico, el número de aplicaciones que utilices o el número de megas que traigas en tu celular o que tengas en tu casa, ¿no? Entonces hay una nueva dinámica que está llamada a ser resuelta, pues, por estos gobiernos y pues empezar a exigirle a este sistema de producción que no sea tan polarizante en muchas de sus estrategias de solución de problemas. Con respecto a la inteligencia artificial, pues sin duda aquí sucede lo que el maestro Gabriel Rangel comenta, ¿no? Hay una dependencia muy fuerte por parte de las economías periféricas, por parte de las economías en vías de desarrollo con ingreso medio y con ingreso bajo, de una dependencia tecnológica que no data de pocos años atrás, ¿no? Es una dependencia tecnológica que se viene arrastrando desde hace muchísimos años atrás y por lo tanto, en términos de inteligencia artificial, en tanto que no invirtamos en esta área en particular, seguiremos teniendo una dependencia en materia de inteligencia artificial y seguiremos siendo un país y una región consumidora de ciencia, tecnología y conocimiento. Gracias, profesor. Una pregunta que realiza también el profesor José Juan Aragón Gómez, del sistema SUAYET, es si dada la ruptura de la ficción con la realidad que se ha vivido en los últimos años y se ha sentado en los últimos meses, ¿creen que los empresarios basen sus expectativas positivas en que tal vez se ahorren el dinero en concepto de salarios al sustituir la fuerza de trabajo humana por la digitalización, la cibernética y la robótica, dejando al ser humano prácticamente en el ocio o, dependiendo de su lugar en la sociedad, en la cuestión de clases, en la miseria? Gabriel. Híjole, bueno, es una pregunta complicada por lo siguiente. Mira, el ser humano, dentro de la lógica dentro del capitalismo, que se producen mercancías, ¿quién las produce? Las produce el hombre, a través o mediante el uso de máquinas y herramientas en donde transforman insumos y materias primas. Entonces, el hombre es crucial para la generación de la riqueza, solo que esa riqueza no tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la población, sino obtener una ganancia. Entonces, ¿qué buscan los empresarios? Bajar los costos. Entonces, ¿cómo puedo bajar los costos? Pues con mayor innovaciones tecnológicas. De ahí un poco la explicación que da Juan Carlos entre la primera, segunda, tercera y cuarta revolución. Si nos quedamos en esta cuarta revolución industrial, estamos hablando de la automatización de todo el proceso productivo completo, ¿sí? En donde el capital cognitivo pues, es sustituido por la inteligencia artificial. O sea, todas las ideas ahora, a través de la inteligencia artificial, se pueden sustituir al hombre completamente. Un robot que antes se cansaba, que antes protestaba, hoy puede ser sustituido el hombre por ese robot completamente. Entonces, ¿qué tenemos? Un proceso productivo continuo, ¿sí? Con una estandarización de productos, una diversificación de los mismos que le permite atender efectivamente al mercado. Aquí el problema que se presenta es bastante interesante. ¿Por qué? Porque este uso de tecnología pues, ha hecho que el mundo sea un mundo loco. La velocidad a la que están cambiando las cosas es enorme. Es un mundo instantáneo.
completamente, donde el tiempo laboral ya no es el tiempo de las 8 horas, ahora es el teléfono, y a través del teléfono es mi oficina digital, y en cualquier momento estoy disponible, acotando el tiempo a la familia, el tiempo a la diversión, el tiempo a las demás cosas. Y entonces todo el tiempo se volvió capital. El ser humano se volvió capital, las mercancías se volvieron capital, y en ello lo que está mostrando es la parte más dura, más negra de esta nueva etapa del capitalismo, que es un desempleo galopante, que efectivamente aquella gente que no aprenda a programar, además de que tenga una especialización, además de que no tenga ciertas habilidades, no va a encontrar trabajo. Y entonces, pues tenemos aquí la destrucción de trabajos, creación de muy pocos trabajos, con mayor nivel de perfiles laborales, pero con un cambio en la forma en la que el ser humano se interrelaciona, ¿no? Consigo mismos y con el mundo. Y lo que vemos aquí, producto de este uso de la tecnología, es donde llevamos, la gente no sabe escribir, la gente no sabe interactuar, tiene problemas hasta para hablar, tiene problemas para investigar, hay problemas de cómo concebir la realidad, ¿sí? Sí, efectivamente, el mundo instantáneo, lo privado se volvió público, ¿sí? Y entre ello tenemos una nueva forma de constructos sociales y de individuos virtuales. Pero el problema es qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de individuos, con qué tipo de valores, ¿sí? Y cuál va a ser la sociedad que se puede crear, pero si usamos la tecnología per se solo para obtener ganancias, solo para hacer del tiempo libre una mercancía y el divertimento una mercancía, lo que tenemos es lo que dice el profesor. Un ser humano que se destruye, un ser humano individualista, un ser humano despiadado, ¿no? Donde sálvese quien pueda. Ese es el que está ahorita en crisis, ¿no? Lo que hay ahorita en el mundo con la crisis de los liberales es precisamente eso. Estamos ante una nueva etapa. Y ahí la pregunta que está ahí es posible que aparezca como principio la idea de ser sociable, de ser colaborativo, de principios en esta nueva etapa? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener un Estado, ¿sí? Un Estado que sea responsable en lo social, que también contribuya al crecimiento, al desarrollo? ¿Cómo hacemos para que los empresarios realmente sean competitivos? ¿Con qué tipo de instituciones? ¿Cómo hacemos para que la información sea expedita, sea clara, sea verificable? ¿Cómo construimos ciudadanos que puedan ejercer y realizar sus derechos? ¿Con qué tipo de gobierno? Esta es la gran pregunta que hay en el mundo en este momento, porque se habla que hay una crisis de civilización, y lo que muestra esta crisis con el coronavirus, con lo que está pasando, es que evidentemente no podemos seguir en esa brecha. Tiene que haber cambios radicales en el capitalismo, porque si no, esto nos va a llevar a un capitalismo más deshumanizante, ¿sí? Con mayores desigualdades, me parece, y a la vuelta de la esquina, si el Estado no logra resolver los problemas sociales que derivan de esta crisis, lo que vamos a tener son movimientos sociales en la calle, y en toda América Latina y en el mundo, ¿sí? Y entonces, o el capitalismo logra ser un capitalismo, digamos, más humano, que lo dudo, pero más social, ¿no? Con un Estado más responsable, o vamos a tener un capitalismo autoritario, ¿no? Un capitalismo que viola los derechos humanos, y un capitalismo más rapaz y más deshumanizante, pero ahora vía virtual. Esa es la dicotomía que se nos abre. Y es una pregunta no para mí, es para la humanidad, ¿no? Gracias. Gracias a los dos, gracias a ambos. Todavía, Juan Carlos, ok, 2 minutos. Dos. Con respecto a la pregunta, coincido completamente con el maestro Gabriel. Y la pregunta en particular creo que va hacia que si los empresarios, ¿no?, consideran que el no contratar seres humanos va a ser la forma más óptima para arribar a la obtención o el incremento de sus ganancias, ¿no? Tiene que ser. En todas las revoluciones siempre ha habido un problema con la capacidad de conservar ciertas plazas, ciertos lugares de trabajo. Sin embargo, creo que esta última revolución industrial, no
no está llamada a pegarle de manera directa al factor trabajo con menos nivel de capacitación. Es decir, esta última revolución industrial está enfocada a esta mano de obra medianamente calificada y altamente calificada, ¿no? Son esa mano de obra que sí va a ver de pronto ver en problemas su permanencia en alguna empresa cuando su actividad, que es, por ejemplo, la prestación de cualquier servicio, encerrado en una oficina, puede empezar a ser sustituida por una máquina. Pero sí creo que hay ciertos trabajos que no podrán desaparecer de manera pronta. Por otro lado, es verdad que ahorita los pilares fundamentales del modelo ideológico, filosófico, económico, denominado neoliberalismo, se están trastocando. Esta es una oportunidad que las sociedades en todo el planeta pueden capitalizar en el sentido de renunciar a individualismos extremos para empezar a trabajar de manera colaborativa en aras de la demanda de ciertas inconformidades que el propio sistema de producción capitalista ha implicado. Y ya tenemos un ejemplo en México, por ejemplo. El outsourcing. El outsourcing hace unas semanas, hace un mes, fue un tema bastante interesante que se llevó a la Cámara de Diputados para ser discutido de qué manera. El problema no era el outsourcing en sí mismo, es la forma en la que se está regulando este nivel de subcontratación. Estas inconformidades no salieron de un par de trabajadores, surgió de un conjunto de trabajadores y un conjunto de fuerza de trabajo nacional que se organizaron y levantaron la voz. Yo creo que también estamos en un momento en el que trabajar de manera colaborativa, empezar a ser más empáticos con el otro, podría no solamente ayudarnos a resolver contradicciones propias del sistema de producción capitalista, que ha demostrado su incapacidad o su no interés por resolver esas contradicciones internas del sistema. Este trabajo colaborativo podría incluso ayudarnos a proponer nuevas relaciones entre las fuerzas productivas, ¿no? Marx marca contundentemente esto, ¿no? Las relaciones de las fuerzas productivas es lo que hace, es el factor fundamental que hace que los sistemas de producción muten. Entonces yo creo que sí, y esto es por un lado. Por otro lado, hay muestras de que cierta tecnología es muy amigable, ¿no? Y no es necesario acudir a una universidad, no es necesario acudir a un centro específico. Simplemente es acercarte a la persona concreta o animarte y empezar a informarte para empezar a utilizar redes sociales. Y de ahí jalar. Hoy tenemos un grupo de mujeres muy importantes en toda la República Mexicana y en toda América Latina, organizadas, ¿no? El elemento tecnológico que les ayudó a organizarse y a llevar a cabo sus procesos empresariales, su emprendedurismo, fue el WhatsApp, fue el Facebook, ¿no? Entonces sí creo que este periodo va a implicar un periodo, como en cualquier otra revolución, un periodo de desempleo, pero también va a implicar un periodo de adaptación, y la velocidad de adaptación va a depender al menos de dos factores: las políticas públicas implementadas por los gobiernos, y dos, la actitud que el individuo tenga para con las características fundamentales de esta nueva revolución. Gracias. Gracias a ambos participantes. Se quedaron muchas preguntas, pero bueno, afortunadamente este es nuestro primer día de trabajo. Otra mesa. Los esperamos mañana. Dentro de las preguntas, en el tintero, el público quiere saber por qué las Chivas, Gabriel. Pero bueno. Es el mejor equipo de México. Es mexicano. Pero bueno. No la América, Puchi. A todos, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Los esperamos mañana con otra mesa de trabajo de 12 a 2 de la tarde. Bueno. Gracias. Gracias a todos. Un beso, un abrazo y un aplauso para todos. Gracias. Que estén bien. Seguimos en contacto. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto.